Pero, che. Ahí está. Muy bien. Ahí estamos grabando. Bueno, hoy la idea es ver transacciones. Es un concepto simple, pero muy complejo y muy útil a la hora de utilizarlo. Los administradores de base de datos utilizan mucho lo que es el concepto de transacciones, utilizan mucho lo que es el begin transaction, el commit transaction y el rollback transaction para poder manipular de a muchas instrucciones, que esas instrucciones van a tener que hacer o inserciones o actualizaciones en distintas tablas. Y la idea es que si cuando se están haciendo todas esas instrucciones hay algún error, todo vuelva a un estado inicial que tenía la base de datos, o en el caso de que no haya habido ningún error, se produzca el commit y la base de datos empiece en un estado nuevo, donde hubo cambios, hubo actualizaciones, hubo inserciones sobre diferentes tablas. Entonces, es muy importante el uso y el manejo de transacciones. Obviamente, cada motor de base de datos y cada SGBD que maneja ese motor de base de datos o que nos ayuda a manejar ese motor de base de datos tiene su sintaxis y bueno, pueden encontrarlo a lo mejor con otra denominación, pero por lo general es un comienzo de transacción que puede ser con el start o el begin y después instrucciones y después un commit de la transacción si pasaron bien todas esas instrucciones, después hay un fin, después todo depende del SGBD que estemos utilizando. Bueno, en cuanto a lo que es el concepto, vamos a hacer una pequeña introducción. La idea es entender por qué se usan las transacciones. ¿Qué pasa? Cuando salió todo lo que es esto de informática, ya existían las bases de datos y obviamente el acceso a las bases de datos o a una determinada tabla no era muy concurrente porque obviamente no había redes, estaba todo por separado. Entonces hoy en día sí tenemos bases de datos que siempre están intentando los usuarios acceder en algún momento dado a los datos de alguna tabla o de varias tablas, ¿no? La mayoría de las veces, las bases de datos las utilizan distintos usuarios para distintos propósitos y obviamente estos usuarios están tratando de acceder o de bloquear un determinado registro o de bloquear una determinada tabla en un determinado momento, ¿no? Entonces, todo eso lleva a que va a haber mayor número de usuarios de que quieran acceder y quieran bloquear un registro o quieran bloquear una tabla. Y obviamente que si están bloqueando un registro o están bloqueando una tabla o varias tablas, en algún momento van a hacer alguna inserción, una actualización, o pueden llegar a hacer un select, una consulta, pero puede haber otro usuario que esté haciendo una inserción o una actualización. Llámese bloqueo, ya que les dije bloqueo, es en el momento dado de una secuencia de instrucciones, cuando se empieza a hacer un select, un insert, un update hacia una tabla en una determinada base de datos, por lo general, y es el 99.99%, los motores de base de datos bloquean, ya sea a nivel registro, según lo que el usuario haya programado, o a nivel tabla, esa información. ¿La bloquean para qué? Y para mantenerla, para que ese usuario genere una actualización o una inserción, o simplemente consulte, y después la desbloquean cuando terminan todas esas instrucciones. Bueno, entonces quedamos que obviamente cada vez hay mayor cantidad de personas o de usuarios que están tratando de acceder
a... Uy, ¿qué pasó? A la base de datos. Admitía uno y se me fue. Bueno, entonces, y acá sale el concepto de transacciones. O sea, para poder solucionar estas inconsistencias en los datos y que un usuario que estaba bloqueando una tabla o un registro que hizo un cambio, después lo deja, lo desbloquea y viene otro que ese mismo registro lo había tomado con una determinada información, lo cambió y después lo actualizó y bueno, queda toda una inconsistencia en los datos, ¿tá? Que SQL lo empezó a manejar a través de las transacciones. ¿Y qué son las transacciones? Y controlan las acciones de usuarios individuales. Entonces decimos que una transacción es una unidad de trabajo que se compone de una o más instrucciones SQL que realizan un conjunto de acciones relacionadas. Eso sería una transacción. Nosotros lo que tenemos que hacer es manejar a través de transacciones ese conjunto de instrucciones para que las bases de datos sean consistentes. Esa es la idea. Las transacciones se realizan de una sola vez o deben realizarse de una sola vez y sin que la estructura a medio manipular pueda ser alcanzada por el resto del sistema. Es decir, yo voy haciendo un proceso de actualización, de inserción, lo estoy manejando con una transacción y yo bloqueo eso, ¿tá? Todos los otros usuarios no pueden acceder a esa información que yo tengo bloqueada hasta que yo o genero el paso para el commit transaction o hago el rollback transaction. Entonces, tengamos en cuenta, quiero aclarar que estamos hablando de tiempo de bloqueo pero muy bajos, ¿no? Hoy en día, a diferencia de años anteriores, los tiempos de procesos, los tiempos de procesamiento de la información son muy rápidos. Entonces, digamos, se han bajado esos tiempos y los bloqueos de la información de una tabla o de un registro no son de tanto tiempo como lo eran hace 30 o 40 años atrás, ¿no? Pero siempre que ustedes están haciendo una inserción en algún lado, con alguna aplicación, que ustedes están haciendo un alta de algo, seguro que el que creó esa aplicación y el que mandó la instrucción a la base de datos está manejando transacciones, ¿no? Y vamos a ver que por lo general esas transacciones se utilizan mucho en lo que es procedimientos almacenados. Y las transacciones tienen 4 características muy importantes que forman la sigla SID, que es atómica, consistente, aislada y durable, ¿tá? Cuando nosotros nos referimos a la característica atómica, estamos diciendo que es todo o nada de una transacción. Es decir, se ejecutaron todas las instrucciones de insert o de update, o no se ejecuta ninguna. Si alguna dio algún problema, se vuelve atrás, dijimos, con lo que es rollback transaction. Después vamos a tener consistente. La base de datos debe ser consistente al inicio y al final de la transacción. Es decir, si yo tenía una base de datos consistente, normalizada, con los datos bien definidos, cuando yo voy a ejecutar una transacción y todas sus instrucciones a transacción, cuando yo termino la transacción, esa base de datos tiene que quedar consistente. Por más, digamos, por lo general esa base de datos queda con nuevos cambios, nuevas actualizaciones en las tablas, nuevas inserciones, entonces tiene que quedar consistente. Esa es otra característica que tiene lo que es transacción. Aislada, y la idea es que los datos pudieran encontrarse en un estado inconsistente temporalmente durante una transacción, no deberán estar disponibles a otras transacciones hasta que los datos sean consistentes una vez más. Es decir, yo puedo eliminar un registro,
Pero ese registro eliminado, tendré que previamente, antes de eliminarlo o después de eliminarlo, cuando lo voy a eliminar, guardar datos, lo elimino y creo un historial de registro eliminado. O bueno, el ejemplo más común es la transacción de transferencia de dinero, ¿no? Es decir, yo transfiero de mi cuenta 10 pesos donde tengo 100, en mi cuenta tienen que quedar 90. Cuando yo hago esa resta y dejo 90, y los otros 10 tienen que quedar en otra cuenta, sumados, entonces mi tabla queda inconsistente, mi registro queda inconsistente. Se hace la consistencia o se define consistencia cuando se graba los 10 pesos que yo transfiero a determinado fulano, a la cuenta de un determinado fulano. Entonces, ahí se vuelve a ser consistente mi base de datos, y la idea es que entre que yo me descuentan en mi cuenta y se actualiza la cuenta del que yo transfiero, esa base de datos quede aislada, esa tabla quede aislada, esos datos queden aislados, queden bloqueados y no se puedan utilizar ni siquiera en una consulta hasta que se produce toda la transacción. Bueno, ¿cuántas veces nos habrá pasado de que vamos a hacer una transferencia y al principio no sé si les pasa a ustedes, a lo mejor no, pero al principio, unos años atrás, uno decía, no confío en esto porque me va a hacer una transferencia eh, y no voy a saber si realmente la hizo, si no la hizo y todo eso. Y bueno, como todo, había situaciones en que la transferencia no se acreditaba. El proceso se rompía, no hubo una acreditación, y bueno, uno le descontaban, pero no se acreditaba en el otro. Obviamente uno tenía comprobantes y todo eso que después hacían la acreditación. Hoy en día, con Mercado Pago es un ejemplo, digamos, muy actual, muy palpable, donde nosotros podemos ver que Mercado Pago, nosotros hacemos transferencias de 1.000 pesos a otra persona y cuando actualizamos ya se nos descontaron los 1.000 pesos y la otra persona a los 5 o 6 segundos, si tiene buena conectividad, ya tiene actualizada la plata. Bueno, eso es Me pasó con Mercado Pago a mí. ¿eh? De que o sea, se me descontó el dinero y no se acreditó en ningún lado y quedó en el aire por varias horas. Calculo que fue hasta que hicieron consistente todo el sistema de nuevo, pero no Claro, pasaron ahí, horas. ahí puede haber otra situación que es que son procesos que quedan en cola de espera. A lo mejor porque el servidor a donde transferiste estaba saturado y no podía procesar rápidamente. Claro. Pero ustedes fíjense que si hacen una transferencia de Mercado Pago a Mercado Pago con un CBU, digamos con B corta, eh, automáticamente se realiza, ¿no? Ellos lo tienen bien aceptado a eso. ¿Alguien levantó la mano o me pareció a mí? Sí, profe, fui yo. Bueno, lo escucho, Oscar. Le hago una consulta. Esas transacciones, ¿nosotros le hacemos el control con script, con comandos o el gestor de base de datos se encarga de eso? Todo lo hace el ser humano. Y el ser humano sería el administrador de la base de datos. Y si no es el administrador de la base de datos, lo tiene que hacer el programador. El programador también, los lenguajes de programación tienen el uso de transacciones. Pero por lo general, eh, ¿cómo es? ¿Cómo sería casi lo óptimo? Le hago una consulta porque yo estoy programando en Python Sí. y supongamos que yo quiero hacer una transacción, entonces yo me tengo que encargar de hacer el control que se haga el ajuste de cuenta de las tablas, digamos, que se cumpla todas las instrucciones y después terminar la transacción. Ese ¿Y sería el procedimiento. vos programás todas las capas o simplemente la No, 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 capa yo de... estoy empezando, empezando recién, pero Bueno, así todavía no hice nada con SQL, está bien. pero para Hacemos, tener una hacemos idea. un paréntesis acá. Sí, Ustedes tienen que, cuando vos programás,
tenés la capa de programación, la capa de interfaz del usuario, la capa de política, digamos, como para definir tres capas, ¿no? Una capa de política de negocio y la base de datos, la base de datos propiamente dicha. Entonces, si vos estás como desarrollador, vos tenés que consumir lo que vamos a ver ahora, un procedimiento almacenado que está dentro de la base de datos. Entonces vos como programador llamás a ese procedimiento almacenado ejecuta tareas en la base de datos y vamos a ver ahora al final de la clase que los procedimientos almacenados tienen transacciones. Entonces, al consumir vos un procedimiento almacenado, estás definiendo también, digamos, las transacciones o la consistencia de una base de datos. ¿Por qué? Y porque en el procedimiento almacenado está la transacción, no lo haces vos como desarrollador. ¿Se entiende? Ahora, si vos haces transacción, haces procesos de update, de insert, y no lo haces con procedimientos almacenados, lo haces directamente con tus insert y select desde tu lenguaje de programación, ahí sí tenés que usar vos transacciones. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió esa parte? Sí. Por lo general, supónganse, acá les hago con los circulitos, tenemos tres capas: capa de desarrollador, política de negocio y la base de datos. Entonces, el programador consume, según una política de negocio, un procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado ejecuta en la base de datos y en el procedimiento almacenado está lo que se llama transacciones. Entonces, vos como desarrollador no te preocupa nada. Simplemente llamas al procedimiento almacenado, le pasas parámetros y listo. Arréglatela vos como procedimiento almacenado para ejecutarme lo que yo quiero adentro de la base de datos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Profe, Sí, ¿le profe. puedo consultar algo respecto a eso? Sí. Bueno, yo también estoy con programación, nada más que no uso PHP, uso Java. Y bueno, lo que se usa en Java son los Hibernate, digamos, no sé si lo escuchó, es una especie de capa que uno le va diciendo, o sea, uno prepara las clases, arma las bases de datos como muy por arriba, ni siquiera le carga datos, nada. Pero todavía no estoy trabajando con esta parte de procedimientos almacenados, por eso me interesa mucho, porque no sé si usted está al tanto de ver si este Hibernate toma ese procedimiento almacenado y trabaja directamente, eh, o en realidad ya no se usa más el procedimiento almacenado y la usa la tabla directamente. Eso es lo que todavía no sé, porque o sea, yo usé Hibernate, pero muy, digamos, La la verdad primera capa, digamos. que lo que me estás diciendo sería muy nuevo, porque no controlaría o tendrían otra forma de controlar las transacciones. Por lo Claro, general, antiguamente uno hacía las tres capas, digamos, yo antes trabajaba con Visual Basic, sí. y con Visual Basic sí, uno tenía que hacer la capa de base de datos. Para cada tipo de base de datos yo tenía que programar y hacer la conexión de base de datos, y después cuando ya hacía la conexión usaba los objetos de la base de datos en sí mismo. Ahí sí necesitaba que esté bien organizada la base de datos. Yo tomaba los valores de los select y todo esto. Acá yo no hago nada, ni siquiera escribo select, directamente le digo al Hibernate qué es lo que yo necesito. Hibernate haría todas esas transacciones, de hecho las Bueno, podría escribir, pero está bueno, bien. no sé. Está bien, pero vos necesitas ir contra algún motor de base de datos. No, por Leo. supuesto, la base de datos sigue existiendo, está la base de Ah, datos, muy bien. la tengo que armar. El tema era cómo influye el procedimiento almacenado. Yo he hecho una base de datos en MySQL, por ejemplo, y solamente ponía las tablas, las relacionaba o no, y directamente la relación la hacía el objeto dentro de Java
y Hibernate se encargaba de la comunicación, de cargar los datos, de Bueno, ya generar... vamos a... Sí, sí, eso lo entendí. Ahora ya vamos a cerrar el procedimiento almacenado, pero yo te dejo esto para que lo vayas pensando. Vos estás desarrollando en Java. Ahora, fíjate, a lo mejor tu misma aplicación después te la piden en ASP.NET. Sí. Muy bien. La política de negocios de datos, la política de datos de negocios. ¿La tenés que volver a hacer? ¿O ya la tenés definida en procedimientos almacenados, en trigger, en vistas, en tu motor de base de datos? O sea, No, claro, yo creo que hay que volverla a escribir, porque en definitiva, yo todo lo que escribí lo escribí en Java. claro, exacto. Entonces, a lo que voy es esto. Nosotros al ver SQL, al ver o estar viendo lo que son motores de base de datos, y ahora que vamos a ver lo que es transacciones y procedimientos almacenados, estamos haciendo que todo esté en la base de datos. Entonces vos, al tener una base de datos en un determinado SGBD, en un determinado motor, vos después podés ir cambiando las aplicaciones, la forma de programar o la herramienta que utilizás para programar tu aplicación. Es decir, hoy en día Java lo puedes hacer, pero de acá a 10 años a lo mejor Java no es el lenguaje y necesitas desarrollarlo en otra cosa. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, tomas esa nueva herramienta, apuntas contra el motor de base de datos, usas toda la política de negocio que tenés en la base de datos y simplemente llamas. Al margen de los frameworks que vos estés utilizando en programación. Pero bueno, ya nos estamos yendo a otro lado. Sí, yo creo que siempre estuve, a ver, yo siempre me dediqué a hacer, en alguna época de mi vida, fui, digamos, especialista en base de datos, pero trabajé solamente con base de datos sencilla, lo único, trabajé ahí en Capital Federal con base de datos de las obras sociales nacionales y las tenían todas en Informix y nos pasaban datos digamos, en TXT, digamos, en archivos de Claro, sí. texto, Sí, pero... y yo las tenía que trabajar de otra manera con Visual Basic. No, pero ha Lo que, cambiado totalmente. Hoy en día el concepto. claro, sí, 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 lo que digo es que hace mucho fue eso, y estaba siempre el asunto de trabajar con toda la base de datos, uno podía hacer casi un sistema, y después lo único que hacía era simplemente mostrar los datos, eh, pero bueno, sí, ahí estoy leyendo, A JDBC, lo que sí, apuntamos sí, sí, acá, JPA. a lo que apuntamos acá es a que nosotros sepamos manejar la cantidad de objetos que más se pueda de un motor de base de datos para que esa base de datos esté, digamos, para que la administración de esa base de datos esté toda centralizada y sea mucho más fácil hacerlo desde ahí. Y que la gente que desarrolla simplemente, ya sea con el lenguaje, herramienta que sea, simplemente llame a un procedimiento almacenado, sea como sea que lo tenga que llamar. Porque, por ejemplo, en Visual Studio con ASP.NET y C Sharp.NET y todo eso, que es lo que más o menos manejo yo, hay que mapear las tablas. Entonces, el mapeo de tabla no significa que uno está cambiando el motor de base de datos o que no está utilizando el base de datos. Simplemente el motor Exactamente eso es lo que es Hibernate, el es. mapeo entre la base de datos y las clases. Ahí bueno, ahí está. Entonces Exactamente. es un mapeo entre la base, entre la tabla que vos vas a utilizar con tu herramienta de trabajo, nada más, de Claro, programación. claro. Y ahí Pero, en ASP.NET podés hacer las clases primero y en base a esas clases se crea la base de datos o al revés. o al revés, o tener la base de datos y te crea las clases de acuerdo al mapeo que vos haces. Pero es más que nada o sea, más que nada, es una herramienta para que el desarrollador se le haga todo el código mucho más rápido, ¿no? Y no tenga que andar haciéndolo, ni se equivoque, ni nada de eso. Por lo que yo he visto, ¿no? No soy desarrollador full. Bueno, sigamos. Entonces estamos con las transacciones, dijimos que es atómica, consistente, aislada y durable. Una vez que los cambios se hacen consistentes, esos cambios tienen que durar, o sea, ya se tienen que mostrar a los demás usuarios y tienen que ser confiables y consistentes, ¿no? Nada más.
Entonces tenemos 4 características muy importantes en las cuales se basan lo que es transacciones. Bueno, ¿qué instrucciones usamos en las transacciones propias de SQL? Cabe aclarar que después tiene que ver el motor de base de datos que utilizamos, y en cuanto al motor de base de datos que utilicemos, la herramienta que nosotros utilizamos para administrar ese motor de base de datos. El Management SQL, el PGA Admin de Postgres, ¿cuál más tenemos? El PH Admin de MySQL, creo que es si no me equivoco. Bueno, todo depende de esa herramienta que nos proporciona usar y configurar y administrar el motor de base de datos. Bueno, tenemos el Set Transaction, que configura las propiedades de la siguiente transacción que deberán ser ejecutadas. Ahí definimos muchos parámetros en el Set Transaction. Cabe aclarar que no siempre vamos a utilizar todas, ¿tá? Hay 3 que se utilizan todas, que bueno, los decimos al final. El Start o el Begin Transaction, yo le puse el Begin Transaction porque yo lo uso en SQL Server, pero por lo general la palabra reservada que se utiliza en la instrucción para comenzar una transacción en SQL es Start Transaction, ¿tá? Configura las propiedades de una transacción e inicia esa transacción. O sea, está configurando lo que yo definí en el Set Transaction y inicia la transacción. Después tenemos el Set Constraint, que determina el modo de restricción dentro de una transacción actual. Esto se refiere a si unas restricciones aplicadas inmediatamente a los datos, cuando estos son modificados, o si la aplicación de las restricciones es aplazada hasta un punto posterior de la transacción. Es decir, hasta cuando se hace el commit de la transacción. Entonces, nosotros podemos definir un conjunto de restricciones con el set constraint para los futuros datos o para los cambios que estamos haciendo, y nos va a dar la posibilidad, obviamente con una sintaxis predeterminada, que no lo vamos a ver nosotros, simplemente vemos los 3 más conocidos, que permiten decidir si se va haciendo las restricciones en el momento que se van haciendo sin hacer el commit, o después que se ejecuta el commit en la transacción. Después tenemos el save point, que crea un punto de recuperación dentro de una transacción. Entonces nosotros podemos decir que esto se usa poco y en determinadas situaciones, no se usa siempre. Hay que tener mucha experiencia para poder usarlo. Es un punto, ¿sí? Es un punto en una transacción en el que puede revertir la transacción hasta cierto punto sin revertir toda la transacción, ¿tá? A lo mejor en una transferencia de plata, nosotros ya sacamos la plata de la cuenta origen, la pusimos en la cuenta destino y falló una instrucción de que no es tan importante para esto lo que es la transferencia, entonces nosotros podemos agregar un save point ahí. Y un relief save point libera un punto de recuperación, o sea, lo anula, ¿tá? Y después viene el rollback y el commit. O el commit y el rollback. Por lo general es start, rollback, commit y rollback. El rollback finaliza una transacción y reinvierte todos los cambios al comienzo de la transacción o a un punto de recuperación o a un punto donde la base de datos nosotros empezamos a trabajarla con el start transaction y se generó algún problema en las instrucciones que ejecutamos y se volvió a ese punto. Y el commit finaliza una transacción y permite completar todos los cambios a la base de datos. O sea, nuestra base de datos queda en un nuevo estado, consistente como vimos recién, y ya la pueden seguir utilizando otros usuarios. Bueno, entonces, si nosotros armamos como un diagramita, vamos a tener el set transaction primero, donde definimos todas las propiedades, dijimos. Después va a venir lo que es el comienzo de la transacción con start transaction, donde hay una base de datos que tenemos consistente y que es la base de datos que nosotros vamos a manejar
al inicio de esta transacción. Después vamos a tener todas lo que son las instrucciones SQL, que pueden ser inserciones de insert, update, select, sin ningún problema. Y a partir de ahí tenemos dos caminos. O el camino de el rollback, donde no fue exitosa todas las instrucciones, es decir, una falló y con que me falle uno ya hago un rollback. Ese rollback me devuelve mi base de datos al estado inicial de cuando comencé la transacción. Y obviamente que si tenemos una ejecución exitosa de la instrucción, vamos a ejecutar el commit, y con el commit tenemos la base de datos actualizada y en un nuevo estado o en un nuevo punto de consistencia a nuestra base de datos. Les vuelvo a repetir que hoy en día los tiempos desde acá hasta acá y los millones de instrucciones que se pueden hacer acá al medio entre el start, el commit, son muchísimas. Entonces, son muchísimas instrucciones en poco tiempo. Entonces, a veces los usuarios ni nos enteramos de que está bloqueada una determinada tabla o un determinado registro. Bueno, esto sería lo que es transacciones, ¿tá? Si vamos a un ejemplo, lo que es SQL Server, fíjense, SQL Server tiene el comienzo de la transacción, transacción exitosa y transacción no exitosa. Y acá entran en juego el try-catch. El try-catch son sentencias que se utilizan para manejar las transacciones. El try-catch maneja lo que es errores. Fíjense, el begin try y el end try me permiten a mí decir, bueno, todo lo que ocurra acá, si no hay error, no pasa nada. Pero si hay error, me salta esa secuencia que vengo yo de instrucciones procesando. Si en una de esas hay error, me salta el catch y en el catch hago lo que tengo que hacer cuando atrapo un error. Entonces, try y catch van de la mano de transacciones. O sea, yo si voy a usar transacciones, tengo que usar, por lo general, try y catch. Toda la sentencia de cómo se escribe, la sintaxis de cómo se escribe, va a depender de el SGBD que estemos la herramienta de acceso a SGBD que estemos utilizando. Pero siempre hay un try que comienza con un begin en este caso, finaliza, y hay un catch que es el que me maneja y que me manipula el error que ocurrió dentro del begin y del end try. Fíjense que después viene un begin transaction, todo esto en SQL Server, se ejecutan las instrucciones y se hace el commit. ¿Tá? Después del commit hay una transacción, hay un print de pantalla que se dice transacción completada. En el caso de que en una de estas instrucciones update hubiese algún error, salta al catch y se produce el rollback transaction, ¿tá? Donde se devuelve la base de datos a su estado inicial y y se te cancela la transacción según el cartelito ese que dice ahí, pero es lo que se hace. En el caso de que pase por el commit, como dijimos acá, tenemos una base de datos actualizada y consistente, lista para que se use a partir de este tiempo y de este estado, ¿verdad? Ya modificada al estado anterior, ¿no? O sea, ya no tiene el estado anterior. En el caso del rollback, vuelve al estado anterior. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es una demostración práctica. Yo lo hago en SQL Server para que veamos la parte práctica, cómo se utiliza. ¿Tá? Bueno. Voy a crear una nueva base de datos que se va a llamar, esta es la sexta clase. Perdón, se llama curso SQL clase 6.
La voy a crear a esta base de datos. Y a esta base de datos voy a traer algunas tablas de esta otra base de datos. Vamos a hacer una script. Vamos a hacer una script de algunas tablas. Por ejemplo, vamos a llevar las que hemos estado viendo, ¿no? Barrios. Vamos a llevar estados. Vamos a llevar horarios. Vamos a llevar horarios por profesional. Vamos a llevar intervalos, que tienen que ver con los intervalos, la hora de los turnos, localidades. Voy a llevar obras sociales. Paciente, obra social, podría llevar. Voy a llevar pacientes, países, profesionales, profesionales por profesión. Y acá vamos con tipos de profesión. Turnos, muy bien. Y turnos por estado. ¿Está? Estas dos las vamos a llevar después en otro script, porque ya lo estuve probando y anduvo mal. Así que vamos a llevar ese primero. Entonces, hago un next. Le digo que, o le defino solamente datos, esquema y datos, o esquema solamente. Yo voy a definir esquema y datos. Listo. Le pongo un nombre. Le pongo curso SQL. Le vamos a poner 1. Y la vamos a guardar en documentos. Entonces, creamos el script. Entonces, crea el script. Yo voy guardando, voy abriendo. Se crea el script. Hago finish. Y me voy a documentos. ¿Está? En documentos voy a tener curso SQL. Hago doble clic. Y como tengo abierto el Management SQL, me trae el script a una ventana que sería lo mismo que hacer New Query y tirar el archivo ahí arriba, ¿no? Lo toma. Bueno, acá tengo mi script, el que acabo de crear. Salvo turnos y turnos por estado, tengo todas las tablas que supuestamente hemos normalizado. Le vamos a decir que use curso, SQL, clase 6, y lo vamos a ejecutar. Ejecutamos y esperamos que se ejecute el script. Listo, se ejecutó el script. Voy a curso SQL, refresh. Y ya tengo mis tablas con mis datos en nuestra nueva base de datos. ¿Está? Ahora voy a hacer una nueva tarea, un nuevo script, que es la tabla turnos. Disculpe, profe. Sí. Si yo quiero buscar en internet un poco más de info, porque para algún otro que no sea de este MySQL, ¿cómo lo buscaría? ¿Qué tipo de script sería? ¿Cómo no? ¿Cómo sería, si yo quiero buscar esto en internet para tener más información de cómo se hace, o si quiero buscar la estructura o lo que sea? ¿Qué tipo de script sería este? El script es uno solo. ¿De base de data? No, el script es uno solo. Vos generás script. Yo acá generé una script de esas tablas, pero vos podés generar una script de un backup de una base de datos, podés generar una script de una sola tabla, podés generar script de procedimientos almacenados. O sea, es el nombre del... vos le das un nombre al script .sql y lo que vos metés adentro claro. depende de vos. No, entiendo eso. Lo que voy yo quiero ponerle, quiero buscar más información de este script en particular de pasar las tablas a una base de datos. No sé si se entiende. ¿Cómo lo puedo buscar eso? ¿En un determinado motor de base de datos? Claro.
y yo iría al sitio oficial de ese motor de base de datos. Por ejemplo, Postgre iría al sitio web de Postgre, donde siempre, hoy en día, es común encontrar arriba en el menú una opción que es documentación, y ahí buscas y ahí te va a decir absolutamente todo. Un motor de base de datos como Postgre, Oracle, ni hablar, SQL Server, MySQL, que son motores de base de datos muy grandes y muy conocidos, tienen unos enlaces de documentación en sus sitios muy, pero muy grosos. O sea, así que yo iría a esa. Y si no, bueno, después depende de lo que vos quieras hacer, te vas a YouTube. Pero yo siempre recomiendo ir al sitio de donde está el que generó la herramienta, o sea, en este caso un motor de base de datos. ¿Se entiende o no? ¿Está bien lo que estoy contestando? Sí, listo, gracias. Yo, por ejemplo, para saber algo de SQL Server me voy a Microsoft y pongo ahí, busco y lo que me dice Microsoft es palabra santa. Después lo otro que sale en YouTube o que sale en Google, y bueno, ya es, digamos, lo tomo ahí con pinza y veo. Pero lo que dice Microsoft es, para mí, cómo se maneja el motor SQL Server. Bueno, yo acá estoy haciendo una script de turnos y turnos por estado, y como voy a empezar de cero, estas dos tablas, porque no quiero traer los turnos que tienen, solamente elijo el esquema, o sea, la estructura de las tablas. Le pongo un nombre al script, le digo turnos. Podría ser más representativo el nombre, pero como estamos acá y lo vamos a utilizar ya, no estamos haciendo ni un backup ni nada, utilizo la palabra turnos. Entonces voy, lo busco a turnos, le hago doble clic, me lo trae, le cambio el use, es decir, que use curso SQL, ahí ya me sale, y ejecuto, y listo. Ya tengo actualizado, hago el refresh, tengo actualizado las tablas. No, me quedé pensando porque sí, uno se acostumbra a usar un motor de base de datos y yo vengo utilizando desde hace mucho SQL Server. Obviamente que me tocó hacer un trabajo a principio de año en donde hacíamos un mantenimiento en Angular y apuntábamos a un motor de base de datos, y ese motor de base de datos era Postgre. Y bueno, tuve que aprender a usar el PGAdmin y aprendí a acceder, pero no hice transacciones, no hice procedimientos almacenados, no lo usé como lo estoy usando tan simple a SQL Server. Así que no les puedo decir, ni tampoco me gusta comparar, ni me gusta decir este es mejor o este es peor. En la actividad nuestra tenemos que saber todo, porque un cliente viene con que le hagamos algo en Postgre, y otro viene en MySQL, y otro viene en SQL Server. Y por ahí va a venir uno que diga que le hagamos algo en Oracle. Así que a mí la interfaz y todo lo que maneja Microsoft me resulta muy... ¿Y por qué? Porque lo vengo usando desde hace 25 o 30 años. A todo lo que es el entorno Microsoft. Bueno, entonces ya tenemos nuestras tablas. ¿Está? Y bueno, ahora voy a cerrar esto. Le voy a decir que no lo quiero grabar. Y vamos a hacer una nueva consulta. Y en realidad lo que yo quería mostrarle era el uso de transacciones, ¿no? Esa es la idea. Entonces, vamos a utilizar el begin. El begin lo utiliza para empezar o encerrar un proceso SQL Server, ¿está? Entonces, dentro del begin dijimos que empezamos con start
o empezamos con begin transaction. ¿Qué pasa? En SQL Server utilizamos el begin transaction. En otros motores de base de datos pueden utilizar el start. Todo depende del motor de base de datos. Y dijimos que las transacciones las manejamos con un commit, un commit transaction, ¿tá? Y un rollback transaction. Muy bien. ¿Y qué dijimos también? Y bueno, que acá iban las instrucciones. Instrucciones que las puedo poner como comentario. Quedó la guía afuera. La puedo poner como conectario. Ahí irían las instrucciones. Muy bien. Pero dijimos que las instrucciones tienen que ir siempre acompañadas de la mano de un try catch. Entonces, como verán, siempre se usa el begin, ¿tá? Y el end para terminar. Entonces yo empiezo el begin, termino el end, try, ¿tá? Lo termino. Y el rollback tiene que ir en lo que es el catch. Tengo ahí el catch que lo empiezo y el catch que lo termino. ¿Tá? Muy bien. Eso sería para mí un manejo de transacciones normal, ¿tá? Con las tres instrucciones que nosotros más comunes manejamos. El begin transaction, el commit transaction y el rollback transaction en caso de que haya algún error. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y la idea es crear un turno libre para hoy, 26 de septiembre del 2022, para un determinado profesional y respetando la política de negocio que tiene nuestra base de datos, obviamente. Entonces, digo que también lo voy a poner como comentario para que se entienda qué es lo que queremos hacer. Vamos a agregar un turno libre, ¿tá? Utilizando tabla turnos y turnos por estado, que son las dos últimas que traje yo. Bueno, haremos un insert. ¿Se acuerdan cómo era el insert? Insert into turnos, ¿tá? Y le pongo, ¿qué tengo yo en turno? Y me tendría que ir a ver la tabla turnos, todas las columnas que tiene, cuáles son las requeridas, cuáles son las no requeridas, y tendría que poner todos estos campos y todo eso, ¿tá? Yo ya hice como un resumen de los campos que vamos a utilizar, y los campos que vamos a utilizar son, vamos a poner ID paciente, vamos a ponerlo con minúscula, ID paciente, coma, vamos a agregar que son los campos requeridos, ID profesional, vamos a ir haciendo de acuerdo al orden que tiene, ID obra social, la fecha de turno, la ID hora, ¿se acuerdan que teníamos una tabla que era horarios? ¿Tá? ¿Qué más? ID profesional, que va a atender ese turno, y si es sobre turno o no. Muy bien. Ahí hay un error, ya vamos a ver cuál es, y lo vamos a sacar. Los valores que le vamos a pasar, de acuerdo a la sintaxis que tiene el insert into, cuando inserto, encerrado entre paréntesis, digo, ID paciente, como es un turno libre, va null. ID obra social, como es un turno libre, va null. ¿Tá? Coma. La fecha, ¿tá? Puedo decir, y bueno, es para hoy. Entonces agrego 26 del 9 del 2022.
¿Estamos? Muy bien. Después digo, la hora es para las 19:30, supónganse. Entonces, yo puedo meter acá un select ID from horarios where, lo vamos a ir mejorando esto, así que ya escucho comentarios. Where descripción es igual a 19:30. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí me va a traer, va a hacer la consulta, esto sería como una subconsulta, ¿no? Que ya lo vimos. Va a hacer la subconsulta a la tabla horaria, me trae el ID de ese horario y listo, me lo agrega. Pongo coma. ¿Qué necesito después de la hora? El ID profesional, que también podría ser una subconsulta, pero bueno, yo ya le sé el ID, voy a poner 19, es un determinado profesional. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Y si es un sobreturno que es binario, es 0 o 1, vamos a poner 0 porque no es un sobreturno. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer un insert. ¿A dónde está el error? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, listo. Punto y coma. Después lo vamos a ejecutar. A veces las líneas rojas las muestra por otro y no es... no me invalida de que ejecute el No sé si, procedimiento. profe, que en la imagen anterior que mostró en la diapositiva estaba primero el begin try y después el begin transaction. Ah, claro, por el begin transaction. Sí, puede ser. Ah, eso preguntaba si dónde cerraba el transaction, begin transaction. No, probémoslo ahí. No, no es eso. No. Está bien así. O sea, yo hago un comienzo de transacción. Pongo un punto cero la base de datos. Empiezo con lo que es el try. Ejecuto todo. Si anda todo bien, hago el commit. Termino el try y se acabó el problema. Empiezo el try, ejecuto y si hay error, me va el rollback. Pero no hay un end transaction. No. Como hay begin catch, end catch. No. Lo digo por lógica. El end transaction no es o el commit o es el rollback. O vos finalizás la transacción por commit o por rollback. No hay end transaction. ¿Se entiende? Acá está Sí. el punto cero de la base de datos que yo tengo para realizar. Y acá finalizo con algo exitoso o finalizo con algo no exitoso. Y vuelvo al punto que estaba ahí en el begin transaction. Ya vamos a ver, por eso opciones rojas, ven, me dice que no existe el turno. Es porque todavía no lo tiene, pero en realidad existe. Después no me va a dar error. Ahora, ¿qué dijimos? Dijimos, perdón, que vamos a insertar también en turnos por estados. ¿Está? Vamos a insertar en turnos por estado. Y en turnos por estado obviamente tiene un valuet. Hago así para que repasemos qué es lo que tiene turno por estado. Si nosotros nos vamos acá a turno por estado y vemos las columnas, vemos que tiene un ID turno. Entonces necesito un ID turno. Este es el campo. Lo voy a poner con minúscula. ID turno, coma. Necesito un ID estado, que es el estado libre. Necesito también la fecha. ¿Está? Porque recuerden que el turno por estado es un historial de cómo fue evolucionando ese turno. Necesito observaciones. Bueno, email enviado. Es porque en la herramienta que yo tenía mandaba mail
digamos, le manda mail al paciente informándole en qué estado está el turno y todo eso. Obviamente que en esta opción del email enviado va a ser 0. Bueno, y el ID de usuario que lo vamos a poner 1 porque de acuerdo a quién esté logueado y todo eso, ¿no? Muy bien, tenemos los valores. Y acá vemos algo, ID de turno. ¿Qué pasa? Este ID de turno es lo que se acaba de generar acá. ¿Está? Entonces necesitamos saber cuál es el valor nuevo o el valor que tiene como ID ese registro que se acaba de generar. Y bueno, según este motor de base de datos, yo puedo hacer esto, declarar una variable que se llama ID de turno y que es del tipo entera. Pongo punto y coma, fíjense. Y después digo que esa variable la seteo con algo que se llama scope identity, que me atrapa o me trae el último ID que se generó de la tabla turnos. ¿Tá? Entonces, yo acá, ya teniendo esta variable, la puedo utilizar acá. Entonces ya puedo pasarle como valor a turno por estado el ID de este turno que se va a generar para el 26 de septiembre a las 19:30 con un determinado profesional que es el 19. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Esto es propio ¿de quién? De SQL Server. ¿Tá? Esto Sí, es entiendo. propio de SQL Server, pero todos los motores de base de datos tienen para declarar una variable, para setear una variable y pasarle un valor. En este caso, el valor que le estoy pasando es el ID del último registro que se generó en la tabla turnos. Bueno, ¿qué más necesitamos? El ID de estado. ¿Cómo busco el estado? Necesito un estado libre. Vamos a definir el estado libre. Entonces, ¿qué hago? Select ID, necesito el ID del estado libre. From estados, where descripción del estado es igual a libre. Ahí me va a traer el ID y me lo va a poner ahí. Muy bien. Después, ¿qué necesito? La fecha. La fecha era la de hoy. Otra opción de tomar, si es la fecha de hoy, yo puedo utilizar, esto para que sepan, si no es la fecha de hoy, no lo van a poder usar nunca. O puedo utilizar la función getDate, que me toma la fecha de hoy y me la escribe ahí. O sea, como hoy es 26 de 9, acá lo podría haber usado también, ¿no? Pero les quería mostrar las dos opciones. Como hoy es 26 de septiembre, nosotros lo escribimos acá, puedo usar el getDate acá. Pero, ¿qué sería lo correcto? Usar el getDate acá también. Entonces, a mí no me va a importar para cuándo es. Si le pongo el getDate ahí. Bueno, todo depende de la política, porque si es un turno para más adelante, obviamente no va el getDate. El getDate devuelve la fecha de hoy, que en este caso lo puedo usar, en otros casos no. Observaciones le pongo... Sí. Perdón, profe, ¿se puede usar una variable así como declarar fecha en la parte de arriba y la usás 2 veces? Ya la vamos a usar en el procedimiento almacenado, cuando hagamos el procedimiento almacenado. Tranquilo, esto es una script de transacciones. Después esto lo guardamos la script y cuando veamos procedimiento almacenado, lo volvemos a recuperar el script y vamos a empezar a trabajar con variables. Con un pensamiento de desarrollado. Bueno, tenemos null para las observaciones, email enviado en 0, porque no tenemos que mandar nada, y el ID de usuario en 1. Muy bien, listo. Ya, esto es una transacción para nosotros. Hacemos insert en 2 tablas diferentes, se tienen que cumplir las dos, y si se cumplen las dos, ¿qué pasa si se cumplen las dos? Hacemos un prim de... Commit.
hace el commit transaction y mostramos por pantalla transacción exitosa. Con acento en la E. ¿Se entiende? Ahora, si va por rollback, vamos a decir que nos muestre transacción no exitosa. Muy bien. ¿Y ahora qué queda para hacer? Y bueno, supuestamente, si ejecutamos, nos va a crear un turno para el 26 de septiembre, en este horario, con este ID, para este profesional, y va a crear también un registro en la tabla turnos por estado, donde va a tener el ID del turno nuevo generado con este estado, con libre, la fecha de hoy y todos los campos que le pusimos. Vamos a ver si está bien o está mal. Lo ejecutamos y dice la transacción fue exitosa. ¿Y cómo hago yo para saber si la transacción fue exitosa? Y bueno, hago select asterisco from turnos, ejecuto y me trajo el turno que acabo de crear. ¿Tá? Fíjense que muchos de los campos no son requeridos, no tienen restricción, así que por eso yo puedo generar el registro. ¿Tá? Miren, fíjense que no le pasé el ID de estado actual. Obviamente que eso está mal definida la restricción. Acá tendría que haber pasado el estado actual. Por ejemplo, ahora le pongo el estado actual es, ¿qué estado es? Libre. Entonces le pongo, copio esto, control C, acá pongo coma ID estado actual, y esto lo pongo acá. Muy bien, ejecuto y ya tenemos la transacción hecha. Vemos el estado actual y ya le puso el ID del estado. Bueno, muy bien. Esto es transacciones, chicos. O sea, si yo le saco esto y le pongo 15, veamos qué pasa. No hay ninguna restricción. Si le pongo una E, o sea, fíjense que me tomó 15, le puse el número que quiera, o sea que no tengo definida ninguna restricción, está mal normalizada la base de datos. Fíjense acá, una E, este campo no recibe un char. Entonces me dio que la primera anduvo bien, la segunda anduvo mal. Entonces, ¿qué me dio? Transacción no exitosa. Saltó y no se produjo la transacción. Bueno, esto es transacciones, chicos. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Bueno. Vamos a parar